¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un gusto saludarles. Estamos preparados para empezar nuestra clase de resina. Bueno, tenemos la resina en sus dos componentes. Esta resina tengo tiempo de tenerla guardada, por eso se ve así el color del componente B. Pero aún así, al mezclarse, la mezcla queda clarita, una resina clara, transparente, mejor dicho. Y pues componente A, componente B. Estamos revisando nuestros materiales. Vamos a ocupar también cinta adhesiva o tape o cinta scotch, le dicen otros, creo que es una marca, pero aquí está, vamos a ocupar. Y pues también vamos a empezar, vamos a ver con nuestro molde portavasos, molde de silicón portavasos que vamos a ocupar para nuestra aventura de ahora, que es hacer un portavasos. De hecho, este tipo de molde portavasos original es la idea original, pero hasta podés encapsular imágenes, fotos en este tipo de molde. Es una preciosidad, es un molde que sirve para muchas cosas, no solo para portavasos, pero se llama molde portavasos. También vamos a ocupar dos vasos plásticos para realizar nuestra mezcla. Una de las ventajas de la resinitas es que la mezcla es 1-1, es decir, se mezcla la misma cantidad de ambos componentes. Bueno, vamos a estar ocupando también nuestros palitos de madera. Vamos a ocuparlos. Estos no sirven para mezclar, no son reutilizables. Sí hay material reutilizable para trabajar resina, es de silicón, pero en este caso vamos a ocupar palitos de madera para la mezcla. Bueno, pues empezamos diciendo que la resina epóxica es un tipo de resina. Hay otros tipos, pero les voy a hablar de la resina epóxica y de la resina UV. Resina UV. UV representa ultravioleta, es decir, es resina ultravioleta. La resina epóxica, como esta, la resina epóxica, su secado es natural, seca en 24 horas, 12 horas, incluso la pieza es pequeña. Y la resina epóxica hay de distintos tipos, hay de distintas formas de mezclar. Por ejemplo, esta les explicaba que es 1-1, se mezcla la misma cantidad de ambos componentes. Hay otra resina epóxica que se mezcla de diferente manera. El componente B se le pone más del A y así. Pero esta es 1-1, es decir, se mezcla en partes iguales. Es la ventaja de la resina epóxica de Resinitas El Salvador y Moldearte. Bueno, la resina UV, esta resina UV es muy útil, en especial para acabados o piezas pequeñas, ya que esta seca en alrededor de 30 minutos. Se recomienda no trabajar espesas las partes, más bien trabajarlas por partes, pero seca en 30 minutos bajo la luz ultravioleta, es decir, una lámpara que emite luz ultravioleta como las que se ocupan para el secado de uñas. Les muestro. Voilà, aquí está. Esta es una lámpara ultravioleta con la que se puede secar la resina ultravioleta, la resina UV. Bueno, esa es una pequeña introducción a la resina. Pues bueno, cuando termines y guardes la resina, se recomienda mantener en un lugar donde no haga mucho calor, donde no haga calor de preferencia, y de preferencia un lugar oscuro. Y no hay que ponerle nada encima que la presione. Eso es lo que se recomienda. Con el tiempo la resina, el componente B se pone ese amarillito, pero las piezas siempre quedan transparentes al mezclar con el componente A. Bueno, pues empecemos con la mezcla. Bueno, vamos a empezar primero con la manera en que se limpia un molde de silicón. Para eso utilizamos tape, muy simple. Ocupamos un pedacito de tape. Ahí está.
Aquí está mi tape, la vamos a cortar. Vamos a cortar un pedacito de tape de este tamaño, no tan grande. Aquí lo tenemos y con este vamos a limpiar nuestro molde. ¿Cómo lo limpiamos? Pasándolo la parte pegajosa sobre el silicón. Ahí quedan pegadas las partículas de polvo, a veces hasta de cabello, basuritas, cualquier cosa, incluso huellas, cualquier cosa que pueda quedar marcada en el molde, la limpiamos así, con la parte pegajosa de la cinta adhesiva, del scotch, de la tape, como le digan. Así es como limpiamos nuestro molde. Pasamos otro pedacito de tape y aquí le puedo hacer en la mesa. Vean la manera. Pegando, despegando, pegando, despegando. Ahí van a ver que se remueven las partículas. Bueno, tenemos, veamos aquí esto. Si es una partícula. Ahí está. Bueno, ahí se ve un poquito la partícula que le he removido. Bueno, nuestro molde está limpio. Vamos a quitar, vamos a dejar el mantel de silicón. Y empezamos con, después de haber limpiado nuestro molde, empezamos con la mezcla de la resina componente A, componente B. Como dije anteriormente, estaremos utilizando estos dos vasitos de plástico. Y para mezclar vamos a utilizar un palito de madera. Para aprovecharlo mejor, vamos a agarrar por la mitad. Este será nuestro mezclador. Bueno, veamos. Ahí está, tenemos los dos vasitos y vamos a empezar a vertir el componente A y el componente B en sus vasitos respectivos. Empezamos virtiendo el componente A, que este es más viscoso, es decir que es cuesta que baje, es viscoso. Vamos a aplicar el componente A. Puedo limpiar los botes si se me derrama un poquito, que casi siempre es normal, con las toallitas húmedas, de esta manera. Puedo limpiarlas así. Y pues tenemos el componente A en un vasito. Vamos a echar un poquito más porque lo vamos a hacer para el molde portavasos. Echamos un poquito más del componente A. Vamos a necesitar más. Muy bien, creo que es suficiente. Limpiamos con la toallita húmeda el bote ya que se nos derramó un poquito. Y tenemos componente A en el vasito. Como esta se mezcla en partes iguales, vamos a poner lo mismo en el otro vasito del componente B. Muy bien, muy bien. Veamos, lo vamos a poner a la par para calcular. Ahí está. Tenemos la misma cantidad calculada al ojo. No la estamos haciendo con un vaso medidor, lo cual es posible. Pero también podemos hacerla de esta manera al cálculo visual, llamémosle, para que sea más técnico. El cálculo, mismo cantidad de ambos componentes A y B. Y vamos a echar el B en el A. Y ahí vamos a empezar a mezclar. Bueno, esperamos un poquito así para que caiga más del B en el A. Y ahora vamos a empezar a mezclar de una manera lenta por alrededor de 6 a 10 minutos.
lenta, de manera lenta, de 6 a 10 minutos. Después de 5 minutos de estar mezclando de una manera lenta, ya vemos la transparencia. Al principio se ve un poco blanco cuando la mezcla empieza, pero ahorita que llevamos alrededor de 5 minutos mezclando, ya vemos que está transparente nuestra mezcla de resina. Componente A y componente B. ¿Hay burbujas? Sí, es normal que hayan burbujas. Esas las vamos a quitar con un encendedor, con un mechero o incluso con fósforos. Lo que las hace desaparecer es el calor del mechero. Lo puedo hacer aquí en el vaso o ya cuando eche mi resina en el molde. Bueno, si tu resina aún está un poco blanca, tal vez necesites mezclar más. Recuérdate que es no menos de 6 minutos. Depende de la cantidad, pero en la resina se recomienda hacer cantidades pequeñas y si se va a trabajar algo grueso, se puede trabajar por partes. Se hace una parte, se espera que seque y luego se aplica la otra. En especial si el espesor de la pieza pasa de 1 centímetro, que es como media pulgada. Bueno, vemos que tengo burbujas en esta mezcla un poquito. Con el mechero yo puedo acercarlo de esta manera. Tiene seguro. Al acercar las llamas, las burbujas explotan por el calor, como le explicaba. Pero en el vaso cuesta un poco. Lo puedo hacer cuando lo aplique al molde. Ahora, también con el movimiento de la paletita puedo desaparecer las burbujas, explotándolas contra las paredes del vaso, por ejemplo. Pero también puedo inclinar el vaso así. Vamos a poner la paletita por aquí y acercar la llama de esa manera. Hace que exploten algunas de las burbujas. Mi mezcla ya está transparente. Y ahora, pues yo quiero echarle en este molde, pero le vamos a aplicar un pigmento. Un pigmento rojo. Pigmento mica, color rojo. Vamos a destapar esto. Y nos vamos a auxiliar de la otra mitad de la paleta que utilizamos. Aquí está. Es poca la cantidad de resina, así que vamos a ocupar poquito de pigmento por el momento. Si luego le queremos dar un color más sólido, se le aplica más. Luego que tengo el pigmento ahí, esto lo hice hasta que mi resina ya está transparente. Empiezo a mezclar el pigmento hasta que yo vea que tiene la solidez y que se ha esparcido, se ha mezclado bien con la resina ya transparente. Esto toma a veces otros 5 minutos. Siempre recuerden que se hace de manera lenta. Cuando se hace muy rápido tienden a salir más burbujas. Así que vamos a mezclar aquí otros 5 minutos este pigmento. Si usted siente que el rojo o el color que le aplique con el pigmento es muy débil, le puede echar otro poquito. Bueno, ya llevamos varios minutos mezclando. Ya llevamos alrededor de 3-4 minutos mezclando y me gusta el color que va quedando, es un rojo con poquito pigmento y me quedó sólido. Pues el pigmento se aplica proporcional. Si uno lo quiere más sólido, le aplica más, y si no, pues poquito para que quede un color translúcido. Ahí lo podemos ver.
ya como mi resina está roja, y vamos a aplicarla. Esta puede que no alcance para cubrir todo el molde, pero vamos a hacerle un diseño, y si se necesita aplicar más resina, se hace más mezcla, ¿verdad? Ok, y vamos a hacer con la paleta y con derramando el vasito un cuadrado dentro del cuadrado. Este es un ejemplo, pero pues tu creatividad manda en lo que quieras hacer, ¿verdad? Yo quiero hacer esta forma utilizando el pigmento rojo. Aquí también que tope, y utilizando la paleta también. Muy bien. Ahora este vaso, pues como tiene resina con pigmento rojo y mi diseño incluye otro color, vamos a tener que hacer una nueva mezcla. Ok, muy bien. Vamos a hacer una nueva mezcla de resina. Pues lo vamos a desutilizar los bordecitos. Si se nos cae resina en los bordecitos del molde, con cuidadito lo podemos quitar con el papel toalla, o el papel húmedo, toallitas húmedas. Muy bien, dejamos un cuadro en medio y una franjita aquí y este marco rojo. Como les decía antes, en este molde hasta se pueden encapsular imágenes. Y ahorita pues vamos a hacer una nueva mezcla de resina. Este es el mismo vaso que ocupé anteriormente para el componente A, así que lo vamos a reutilizar siempre para el componente A, y vamos a usar un nuevo vaso para el componente B y mezclar nuevamente. Repetimos el proceso de mezcla. Vamos a echar componente A en este vaso, que es el mismo que ocupamos anteriormente para el componente A. Así que como no hemos mezclado en él, podemos utilizarlo de nuevo. Vamos a ocupar la misma cantidad de ambos componentes. En este caso vamos a ocupar poquito, porque vamos a usar de dos colores. Y aquí un nuevo vaso para el componente B. La misma cantidad, recordemos. Muy bien. Componente B. Esta vez estamos ocupando más poquito. Y casi tenemos la misma cantidad. Muy bien, muy bien. La misma cantidad de componente A y de componente B. Perfecto. Y vamos a echar el B en el A. ¿Por qué? Porque el B es más escurridizo, es más, podemos decirle, se desliza más rápido, es menos viscoso. Y pues repetimos el proceso de mezcla con una nueva mitad de un palillo. Bien, recuerde, la mezcla es lenta por no menos de 6 minutos, a veces hasta 10 minutos. Al principio la mezcla va quedando como blanca, ahí lo pueden ver, pero luego se nos va a poner transparente, así que vamos a mezclar de nuevo por 6 minutos, 6 a 10 minutos. Bueno, mi mezcla está hecha, está transparente, unas cuantas burbujas, pero las quitaremos cuando esté en el molde. Esta vez no le vamos a echar pigmento, le voy a poner brillantina amarilla.
Muy bien, hay materiales que flotan dentro de la resina y otros que se hunden. Lo que voy a hacer para observar eso con la brillantina es que la quiero poner aquí en el centro. Entonces voy a poner una capa pequeña, así con la paletita, una pequeña capa transparente para ver y colocar la resina. Perdón, la brillantina. Y luego le vamos a echar otra capa encima de la brillantina. En el caso que flote. Bueno, ahí no queremos mezclar mucho. El rojo. Ahí tenemos una capita. Ahí. Muy bien. Y vamos a ponerle brillantina con esta mitad del... Ahí vemos cómo va cayendo sobre la resina. Y yo la voy a mezclar siempre con un palito de madera en donde quiero que quede la brillantina. Ahí está. Si yo quiero le pongo más y la reparto en el área donde quiero que quede la brillantina, amarilla en este caso. Muy bien, ahí tengo mi brillantina y le pongo otra capa de resina porque la capa que le pusimos anteriormente era delgadita. Pues aquí queda la creatividad de cada quien. Yo lo hice de esa manera, que el centro quedara amarillo y los alrededores rojo, y aquí le pienso poner otro, tal vez grava o tal vez otro pigmento, pero ahorita estoy rellenando esta parte de la brillantina amarilla en el centro. Ahí está. Pues ahí si yo quiero ponerle más brillantina, se puede. Ahí es la creatividad. Si quiero un color fuerte o yo quiero que quede translúcido y solo con la brillantina. Y si yo veo burbujas, pues con el mechero las puedo eliminar pasándolo por encima, sin toparlo mucho, pero el calor elimina las burbujas. Ahí vemos que elimina unas. Vamos a tapar la brillantina y nos quedó resina aquí que nos va a alcanzar para cubrir esta parte. ¿Qué le vamos a echar a esta parte? Pues le vamos a poner grava. Queda la creatividad de cada quien, si le quiere poner más pigmento o si le quiere poner brillantina, por ejemplo. Pero en este caso vamos a hacerle unos granitos de grava. La ponemos antes de echar la resina porque esta se hunde. Entonces para mezclarla mejor la ponemos antes. Si usted quiere que quede hundida, pues se pone la resina antes y luego la grava. Se nos fueron unos poquitos de grava aquí. No hay problema, los quitamos con el palito y los limpiamos con el papel toalla. Muy bien. Y aquí le colocamos la resina encima de la grava que colocamos.
la mezclamos de esta manera porque la grava tiende a hundirse, y para que no quede como muy hundida, pues la mezclamos. Vamos a hacer otra mezcla de resina para esta parte porque nos hizo falta un poquito, así que vamos a hacer una mezcla más para rellenar más resina en esta parte. Bueno, ya tengo mi nueva mezcla de resina transparente, unas cuantas burbujas, pero las vamos a quitar una vez la echemos al molde. En la última capa de este lado, ¿verdad? Vamos a ponerle otro poquito más de grava porque queremos que resalte un poquito más el verde en ese lado del portavasos. Ahí lo puedo repartir yo entre las partes donde quiero que quede grava. Quiero que quede un poquito más visible lo verde de la grava, así que le coloco más. Y pues este es un diseño que se me ocurrió a mí. Ustedes pueden tener sus propias ideas y diseños utilizando pigmentos, grava, papel decorativo, brillantina. Y pues vamos a aplicarle otra capita encima de la grava que ya colocamos. Estos se nos van yendo de este lado. Y pues lo bueno es que la resina pues la podemos estar moviendo, nos da tiempo, nos da alrededor de 40 minutos para empezar a endurar, que ya no se puede mover. Le vamos a aplicar la última capa de resina del lado donde pusimos la grava. Y ahora dejamos secar de 12 a 24 horas. Con el papel toalla podemos remover los excesos si cayeron en los bordes, por ejemplo, y lo dejamos en un lugar plano, recordemos, para que endure parejo. Y ahí tenemos un portavasos que vamos a dejarlo endurar por 12 a 24 horas. Bueno, pues tenemos que dejar secar por 12 a 24 horas. Esto va a estar duro en un momento, en 12 a 24 horas. Y pues es un portavasos translúcido. Es un diseño que se me ocurrió a mí, pero ustedes pueden hacer los suyos. Incluso les muestro este, que son unas monedas de centavo encapsuladas en un portavasos redondo, molde portavasos redondo. Este es similar, redondo, pero con una mezcla astral de colores, así que ahí depende de la creatividad. Así que nuestro molde portavasos lo vamos a dejar secar de 12 a 24 horas. Tiene que estar listo. Muchas gracias y luego seguimos con más técnicas con resina epóxica. Resinitas El Salvador Molde Arte. Chao.